Hay enfermedades que nacieron con la humanidad y hay otras que parecen haber nacido antes que nosotros, mucho antes de que existieran los hospitales, las vacunas o la ciencia. Ya existía un enemigo silencioso que transformaba a hombres y animales en criaturas aterradoras. Una enfermedad tan antigua que las primeras civilizaciones ya la conocían. Una enfermedad que incluso hoy, una vez que aparecen sus síntomas, sigue siendo prácticamente una sentencia. Esta es la rabia. Hace más de 4000 años, en los ríos Tigris y Éufrates floreció la civilización sumeria. En aquellas ciudades nacieron la escritura, las primeras leyes y algunas de las primeras observaciones sobre las enfermedades. Las tablillas de arcilla describían perros cuyo comportamiento cambiaba de forma inexplicable. Animales antes dóciles comenzaban a atacar sin razón aparente. Mordían a otros perros, mordían al ganado, mordían a las personas, y tiempo después, quienes habían sido mordidos expiraban. Los antiguos no conocían virus, no conocían bacterias, solo sabían que la mordedura de ciertos animales transmitía una especie de maldición invisible. Tan peligrosa era esta enfermedad que el código de Shnnuna, uno de los conjuntos de leyes más antiguos del mundo, establecía castigos para los dueños que no controlaran a perros rabiosos. En la antigua Grecia, la rabia dejó de ser solo una enfermedad. También se convirtió en un mito. Los griegos llamaban Lisa a la personificación de la furia, la locura y el frenesí incontrolable. Según la mitología, Lisa era una divinidad temida, capaz de sembrar la demencia, tanto en hombres como en animales. Cuando su influencia caía sobre alguien, la razón desaparecía y solo quedaba una violencia ciega e imposible de contener. Uno de los relatos más conocidos aparece la leyenda de Heracles. La diosa Hera envió a Lisa para enloquecer al héroe, quien, dominado por un exceso de furia, terminó abatiendo a su propia esposa y a sus hijos, creyendo que luchaba contra enemigos. Aunque se trataba de un mito, resulta sorprendente que los antiguos asociaran la locura repentina, la agresividad y la pérdida total del control con una figura sobrenatural. Eran precisamente los mismos comportamientos que observaban en los animales afectados por la rabia. Al mismo tiempo, los filósofos y médicos intentaban encontrar una explicación más racional. Aristóteles escribió que los perros enfermos se volvían furiosos y que cualquier animal mordido por ellos también enfermaba. Era una de las primeras descripciones del contagio en la historia. Sin embargo, nadie comprendía qué era aquello que viajaba de un ser vivo a otro. No podían verlo, no podían detenerlo. Para muchos seguía siendo obra de Lisa. Los romanos heredaron esos conocimientos. Médicos como Cornelio Celso observaron algo inquietante. La enfermedad podía tardar semanas o incluso meses antes de aparecer. Ese periodo de silencio confundía a todos. La herida cicatrizaba. La persona seguía viviendo normalmente. Y cuando parecía haber escapado, comenzaba la pesadilla. Celso recomendaba cauterizar inmediatamente la mordedura con hierro al rojo vivo. Era un tratamiento brutal, pero comprendía una verdad importante. Había que actuar antes de que la enfermedad avanzara. Sin saberlo, estaba intentando detener
un enemigo que viajaba lentamente por el sistema nervioso. Durante siglos, la rabia se convirtió en un símbolo del miedo. En Europa aparecieron historias de hombres que se transformaban en bestias. Muchas leyendas sobre hombres lobo probablemente nacieron al observar personas con rabia avanzada. Los enfermos gritaban, mordían, sufrían espasmos violentos, no podían beber agua. Su comportamiento parecía inhumano. Para una sociedad que desconocía la medicina, aquello solo podía explicarse mediante demonios o maldiciones. Hoy sabemos lo que realmente ocurría. La rabia no es un veneno. No es una bacteria. Es un virus. Uno con una forma sorprendente. Al observarlo bajo un microscopio electrónico parece una diminuta bala. Y después de una mordedura, entra por los tejidos y busca los nervios y viaja lentamente por el sistema nervioso, centímetro a centímetro, hasta alcanzar el cerebro. Y cuando finalmente llega, empieza a destruir aquello que nos convierte en humanos. En el siglo XIX apareció un hombre decidido a detener esa maldición, Louis Pasteur. Mientras muchos aún pensaban que la rabia era incurable, Pasteur desarrolló una vacuna utilizando tejido nervioso de animales infectados que habían sido debilitados cuidadosamente. En 1885 ocurrió uno de los momentos más importantes de la historia de la medicina. Un niño llamado Joseph Meiser había sido atacado repetidas veces por un perro rabioso. Sin tratamiento, su desenlace habría sido fatal. Pasteur decidió intentar algo nunca antes realizado. Le administró una serie de vacunas antes de que aparecieran los síntomas. El niño sobrevivió. Por primera vez, la humanidad había conseguido vencer a la rabia. Aquello cambió la medicina para siempre. Muchos imaginan que la rabia pertenece únicamente a los perros, pero el virus nunca desapareció. Solo cambió de hospedadores. En América Latina existe un animal que mantiene vivo este antiguo enemigo, el murciélago vampiro. Mientras la mayoría de los murciélagos comen frutas o insectos, esta especie se alimenta exclusivamente del líquido vital. Durante la noche, realiza una pequeña incisión casi imperceptible sobre mamíferos dormidos. Mientras se alimenta, su saliva puede contener el virus. Así, la rabia continúa viajando entre animales salvajes y ocasionalmente alcanza al ser humano. No necesita grandes heridas. Solo un pequeño contacto con la saliva infectada puede iniciar el proceso. Lo más aterrador de esta enfermedad es su silencio. Durante días, semanas o incluso meses, no ocurre absolutamente nada. Después, aparecen síntomas que parecen insignificantes: fiebre, dolor de cabeza, cansancio, hormigueo o dolor exactamente donde ocurrió la mordedura. Es el primer aviso. Luego comienza el ataque al cerebro. Confusión, ansiedad, insomnio, alucinaciones, espasmos musculares. Y entonces aparece el síntoma que convirtió a la rabia en una de las enfermedades más temidas de la historia: la hidrofobia. El simple intento de beber agua provoca contracciones insoportables en la garganta. El enfermo tiene sed, pero su propio cuerpo le impide beber. También puede desarrollar aerofobia. El roce del aire sobre la piel o el rostro desencadena espasmos intensos. En las etapas finales aparecen convulsiones, parálisis, coma y finalmente el deceso. Una vez que estos síntomas comienzan, la medicina moderna apenas puede ofrecer cuidados de soporte.
Los casos de supervivencia son extraordinariamente raros. Quizá nadie lo describió con tanta fuerza como Horacio Quiroga. En su relato El perro rabioso, publicado a comienzos del siglo XX, un hombre es mordido por un perro durante una noche de tormenta. La herida parece pequeña. La limpia cuidadosamente y, convencido de que el peligro ha pasado, decide no buscar tratamiento. Los días transcurren, luego las semanas. Finalmente llegan los temidos 40 días, y como no presenta síntomas, todos creen que ha escapado de la muerte. Pero Quiroga convierte esa aparente tranquilidad en una trampa. El protagonista comienza a escribir un diario. Al principio sus palabras son coherentes. Poco a poco aparece la ansiedad, la irritación y una extraña sensación de persecución. Después llegan los aullidos que solo él puede escuchar. Más tarde las víboras cubren el suelo. Arañas gigantes parecen perseguirlo. Y su propia esposa y su madre se transforman en su mente en conspiradoras que desean atacarlo. La realidad ya no existe. Su mente ha sido reemplazada por un mundo de alucinaciones, donde todo representa una amenaza. En medio del delirio, toma una escopeta. Dispara. Intenta defenderse de enemigos que nunca estuvieron allí. Y entonces el relato regresa al principio. Comprendemos que aquel hombre perseguido por los vecinos, escondido en un árbol, mientras aullaba como un animal, era el mismo hombre cuyo diario acabábamos de leer. La historia termina exactamente donde había comenzado, con una mente completamente destruida por la rabia. Lo más inquietante del relato es que no necesita exagerar. Antes de que existiera un tratamiento eficaz, este desenlace era una realidad conocida. La rabia no solo destruía el cuerpo, antes consumía la razón. El enfermo veía enemigos inexistentes, sufría espasmos insoportables, gritaba, deliraba y terminaba pereciendo en un estado de absoluto terror. Por eso la rabia fue considerada durante siglos una de las enfermedades más espantosas que podía padecer un ser humano. Durante más de 4000 años, imperios enteros observaron esta enfermedad sin comprenderla. Y aún así, el virus continúa existiendo en la actualidad, oculto entre animales salvajes, esperando una nueva oportunidad. La rabia es un recordatorio de que algunos de los enemigos más antiguos de la humanidad nunca desaparecieron, solo aprendieron a esperar.